Bien, de niños creo que todos jugamos alguna vez con pelotas, canicas, algo que se deslizara. Como en este ejemplo que estoy mostrando, trato de representar una tabla, una mesa en la cual los dos extremos de las mesas los podemos alterar y como les menciono, pues de niños aprendimos cómo se comportaba la naturaleza. En este caso lo que quiero mostrarles es que si yo elevo un extremo de esa mesa, pues las pelotas comienzan a girar, a desplazarse desde el extremo que está más alto hacia el extremo que está menos elevado. Tomemos nuestra línea gris delgada que está en la parte inferior como línea de referencia y supongamos que el extremo lo levanté 4 centímetros, el extremo derecho, mientras que el izquierdo lo dejé a nivel de piso, digamos, o de la mesa en la que estábamos jugando. De ahí aprendimos entonces que la naturaleza es así, es decir, cuando elevamos un extremo de la mesa, pues las pelotas se desplazan hacia el extremo que está menos elevado. Igual sucede en la naturaleza con el agua, por ejemplo, en un río. El agua fluye debido a que hay un punto más elevado en la tierra con respecto a uno menor, y eso crea un flujo de agua en el caso de un río, por ejemplo. Bien, este mismo ejemplo, este mismo hecho que aprendimos todos, lo podemos aplicar en una analogía a un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico forma también parte de la naturaleza y funciona de la misma manera. Es decir, si elevamos, por ejemplo, el extremo de la tabla a 10 centímetros y hacemos una analogía diciendo que los 10 centímetros equivalen a 10 volts en un circuito eléctrico, pues podemos representar entonces la altura de este nodo con una fuente de 10 volts y podemos decir que está sobre el nivel de tierra, sobre nuestro nivel de referencia, una cantidad de 10 volts, una altura de 10 volts, altura entre comillas, aplicada a un elemento de circuito que puede ser una resistencia, que es el caso más simple, mientras que el otro extremo o nodo se encuentra a nivel de piso. De esta manera tenemos una analogía pues muy útil para poder entender el funcionamiento de los circuitos que vamos a ver posteriormente, en cuanto a considerar que un voltaje positivo representa que un nodo está sobre un nivel de referencia, mientras que un voltaje negativo, como lo vamos a ver más adelante, significa que un voltaje puede estar por abajo de nuestra línea de referencia. Ok, bien, entonces si hacemos el siguiente experimento, es decir, elevamos los dos nodos sobre nuestro nivel de tierra. En el ejemplo de la tabla y de las pelotitas vemos que el extremo derecho está levantado 10 centímetros, mientras que el izquierdo 4 centímetros. Aún así hay una inclinación, una diferencia de alturas entre ambos extremos de la tabla, una diferencia de 6 centímetros, lo cual permite que las pelotas se desplacen igual de nivel más alto hacia nivel más bajo. Igual en el circuito eléctrico la analogía sería la misma. Si tenemos dos nodos que no se encuentran a nivel de tierra, sino uno a 10 volts y el otro a 4 volts, existe en el elemento de circuito, representado por el rectángulo, que podría ser una resistencia, existe una diferencia de 6 volts, lo cual va a producir una corriente a través de este elemento. Si fuera resistencia, esa corriente se podría calcular por ley de Ohm como la diferencia de tensión. En este caso serían 10 menos 4 volts, serían 6 volts entre el valor de la resistencia. Ok, esta misma diferencia de 6 volts, observen que la tenemos en este circuito, pero también la podríamos tener en un circuito como este. En este caso el nodo derecho lo tenemos referido a tierra y el nodo izquierdo lo tenemos referido a una fuente negativa de menos 6 volts, es decir, por abajo de la línea de referencia, por abajo de tierra. El análogo a nuestro sistema mecánico sería tener la tablita en un extremo de la mesa y el otro 6 centímetros por abajo del nivel de la mesa. Ok, la diferencia de tensión, la diferencia de voltaje que existe en nuestro elemento de circuito sigue siendo de 6 volts. Igual el caso para este circuito, observen la diferencia. Ahora en este caso los nodos, los extremos de la tabla están por abajo de la mesa, menos 9 centímetros el derecho, menos 15 centímetros el izquierdo. En cuanto a la analogía del circuito eléctrico, equivaldría a una fuente de menos 9 volts y de menos 15 volts. Nuevamente observen que está por abajo del nivel de referencia, que le vamos a llamar tierra. La diferencia de tensión que tenemos en el elemento de circuito sigue siendo de 6 volts, a pesar de que los nodos tienen valores diferentes
en cada uno de los ejemplos que vimos. El primer ejemplo, segundo ejemplo y tercer ejemplo. Ok, conceptos importantes que quiero remarcar en este ejercicio que hicimos fue: primero, definir lo que es un voltaje nodal. Un voltaje nodal lo vamos a definir como el voltaje que tenemos en un nodo, siempre con respecto a tierra. Segundo, diferencia de tensión en el elemento de circuito. En un elemento de circuito sería la diferencia de voltajes nodales entre los nodos entre los cuales está conectado el elemento de circuito. Puede ser una resistencia, como el caso más simple. Pues tenemos dos conceptos: voltaje nodal, diferencia de tensión. Y la analogía que estoy haciendo de un circuito eléctrico con un sistema mecánico, así lo voy a llamar. Realmente es un sistema muy simple formado por una mesa, una tabla, que estoy colocando a diferentes alturas con respecto a mi mesa, a mi línea de referencia. Esta analogía la voy a seguir utilizando a lo largo de los siguientes videos. Bien, espero que esto nos sirva para comprender la diferencia entre voltajes nodales, diferencia de tensión y la analogía que podemos hacer entre el circuito eléctrico y un circuito mecánico. Ok, continuaremos en el siguiente video.